A continuación, para nosotros es un gran placer recibir a una gran expositora, sobre todo porque trae un tema de gran relevancia como lo es el rescate. El rescate para nosotros, los estudiosos, es algo muy importante concientizar y entender la importancia del porqué. Con ustedes, a continuación, la doctora Armida Soria. Ella es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el grado con mención honorífica y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde los años 90 a la fecha ha participado en labores académicas y de divulgación, ya sea como ponente en seminarios, coloquios y congresos nacionales e internacionales, o bien como asistente a diplomados relativos a su área de interés. El más actual, como ponente en septiembre del 2019 en el tercer Congreso Mundial Sanjuanista en CITES, Universidad de la Mítica, en Ávila, España, donde se transmitió vía online a más de 62 países. En septiembre del 2013 también participó como ponente en el cuarto Congreso Internacional Teresiano en la misma Universidad de Ávila, España. Ha participado como jurado en el Premio INA Francisco de la Maza, en el área de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico. De su experiencia autoral destaca la publicación de artículos académicos y culturales y publicaciones como Artes de México, Diario de Campo, Boletín Interno de los Investigadores del área de Antropología e Historia. Las revistas Desde la Fe, Entre Culturas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Autora de libros como El Convento Carmelita de San Joaquín de Tacuba, Arte, Espíritu, Sociedad y Documentos, 1689-1782. México, Instituto de Cultura del Estado de Durango, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco de Tabasco, 2006. El Jardín Teresiano Novohispano, las Moradas de Santa Teresa de Jesús, una interpretación espacial y arquitectónica de 7 conventos del Carmelo Descalzo en México, siglo XVII y siglo XVIII. México, tercer milenio, 2012. Las 5 misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Santa Española Teresa de Ávila, Una amistad con Dios. Héctor Mayagoitia Domínguez, Una vida dedicada a la ciencia y la política en México, en proceso. Coautora Palafox, Obra y legado, memoria de ciclo de conferencias sobre la vida y obra de Juan Palafox y Mendoza. Las Moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. Actas del tercer Congreso Mundial Sanjuanista, Cántico Espiritual. Conferencias. Ha dictado un sinnúmero de conferencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en algunas universidades del país y el extranjero. Universidad de la Mítica Ávila, España, Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Intercontinental, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Puebla, Biblioteca San Francisco de Burgoa, Oaxaca, Museo
Arocena, Torreón, Coahuila, y Museo Auditorio Jaime Torres Bodet de Lina, Palacio de Gobierno de Durango, entre otras. Una gran promotora en cuanto a su labor, y cabe señalar que es socia de numerosas asociaciones y consejos y fundaciones, por ejemplo, de la Secretaría Internacional de Relaciones Públicas, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS México, de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, AC, de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, de amigos y protectores del Panteón Civil de Dolores de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, AC, del Comité Científico Nacional, Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, de la Sociedad Mexicana de Ciencias, Artes y Fe, a partir de hoy, 31 de octubre del 2019, socia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Fundación del Carmelo Descalzo en México, AC, de la cual es fundadora y presidenta del 2008. Doctora, para nosotros es un placer tenerla aquí y un honor escucharla. Muchas gracias. Creo que falta que me den una oportunidad en la Universidad de Zacatecas. Me falta. Así es que, pues ojalá que tenga esa fortuna. Muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes. Licenciada Georgina Díaz de León, agradezco su invitación para participar en este magno evento, Séptimo Encuentro Nacional de Estudiosos del Camino Tierra Adentro. Es un gran honor estar en este magnífico recinto. Entre ustedes, pléyade de intelectuales tierra adentro. Gracias, gracias. La historiografía de la Orden de los Carmelitas Descalzos cuenta con importantes aportaciones sobre el estudio de la comunidad en México. No obstante, en ese campo tan amplio para la investigación, aún faltan trabajos de mayor envergadura para profundizar acerca de la vida y obra de los carmelitas. Aún están muy lejos de conocerse a fondo y de manera más extensa las actividades de los carmelitas descalzos en el terreno arquitectónico, histórico, social y cómo se incorporan en la vida de la sociedad novohispana. Esta necesidad de conocer su historia de los carmelitas desde sus orígenes me invitó a investigar y escribir la historia del templo, colegio convento de Artes y Filosofía de San Joaquín en el pueblo de Tacuba. Este conjunto conventual es uno de los más relevantes sedes de la intelectualidad carmelita en México, 1689-1782, casi un siglo. Declarado monumento histórico con la clave de registro 29432. No obstante, haber sufrido cambios y afectaciones después de ser utilizado como cuartel militar durante las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, el objeto central de esta conferencia brinda un panorama de origen de la orden desde Israel hasta su llegada a Nueva España y de la historia de esta duradera e interesante edificación conventual. Revisitar un monumento, del deterioro al rescate y conservación del aljibe y pórtico de recreación de San Joaquín. El tema que hoy nos ocupa es justamente el templo, convento, aljibe y pórtico de recreación de San Joaquín. En la actualidad, el aljibe
y pórtico de recreación, a la siguiente, por favor, se encuentra rodeado de tumbas por estar dentro del Panteón Francés de Legaria en el pueblo de Tacuba, Ciudad de México. Cabe subrayar que las actividades más importantes que se ha propuesto la Fundación El Carmelo Descalzo en México AC, el cual tengo el enorme honor de presidir, es promover, en este caso, su rescate y conservación al ser declarado Monumento Histórico de México. Pero antes de iniciar, daremos algunos datos de ese conjunto conventual. Revisemos el origen de la Orden Carmelita. Ante la necesidad de conocer su filosofía de vida y misional contemplativa de los carmelitas descalzos en México, ponderé y consideré los numerosos estudios sobre la orden evangelizadoras, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, entre otros. Y advertí que la orden de los carmelitas ha recibido un tratamiento muy superficial desde su origen en Israel, su paso por Europa y su llegada a México, así como el papel decisivo desempeñado gracias a sus construcciones en la arquitectura conventual en la historia del arte mexicano. El origen de los carmelitas se remonta hasta el siglo IX a.C. Según una antigua tradición, esta orden debe su origen al profeta Elías y toma como base la historia profética, por lo que se considera una de las órdenes de mayor antigüedad. La historia nos remite a los hombres que llegan como guerreros en la época de las cruzadas, en el siglo XII durante la Edad Media, pero quizá arrepentidos de esa empresa, por lo que se depusieron las armas y se retiraron al Monte Carmelo en la parte sur del puerto de Haifa, en el actual Israel. Ahí vivieron en cuevas junto a la fuente de Elías, manteniendo una vida contemplativa conforme al ascetismo y a la severidad que implicaba sobrevivir en el desierto, donde los carmelitas edificaron su primer monasterio dedicado a la Virgen del Carmen. Aquí podemos ver a los carmelitas con su manto barrado, que significa casto y penitente. A principios del siglo XIII, inicia la reconquista musulmana de algunos territorios de Medio Oriente, incluido el Monte Carmelo. Los musulmanes, después de arrasar con la ciudad de Acre, escalaron el monte y lo incendiaron. En consecuencia, no solo los carmelitas, sino todos los anacoretas que ahí habitaron, se vieron en la necesidad de renunciar al retiro contemplativo que practicaban en Israel para no exponer su vida ante la intolerancia de los musulmanes. Una vez formado el primer grupo de los carmelitas, empezaron a extenderse por toda Palestina, parte de Siria y algunos lugares, hoy países, de Europa, Chipre, Sicilia, Inglaterra, Génova, Italia, entre otros. E irse al continente europeo en aquel momento, lugares hoy países, como lo mencioné anteriormente, pues fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España y algunas otras naciones. Una vez establecidos en esos países europeos, los carmelitas debieron abandonar el patrón eremítico, que era llevar una vida ermitaña, por el cenobítico, una vida en comunidad religiosa, más acorde con el modelo mendicante que para entonces predominaba en Europa, franciscanos y dominicos. Los agustinos surgen mucho tiempo después. En el siglo XIII es cuando se forman los franciscanos y los dominicos. Sin embargo, por falta de recursos, los carmelitas, y para sostener sus conventos, se vieron obligados a solicitar a Roma la modificación de su regla. Así, esta orden contemplativa pasó a partir de 1229 a ser una orden mixta, activa contemplativa, oración, penitencia y trabajo. Su carácter mendicante y vida de apostolado permitió a los carmelitas su dispersión por Europa y fundar un gran número de conventos divididos en provincias, desde Tierra Santa, Sicilia, Inglaterra,
Toscana, Francia, Alemania, Irlanda, España, y después vamos a hablar cómo llegan a Nueva España, con el fin de difundir el catolicismo en los últimos años del siglo XIII y casi todo el XIV, periodo que se le denominó Edad de Oro. Posteriormente, a fines del siglo XIV y todo el XV, múltiples factores de orden social y cultural contribuyeron a la decadencia no solo de los carmelitas, sino de todas las órdenes existentes. Y estos factores, pues muchos de ustedes, que son unos grandes eruditos, pues fue la peste negra que asoló Europa en 1348 a 1350. Y esto, bueno, redujo la población de los monasterios, el cisma de Occidente, es decir, la división de la Iglesia 1378-1417, que contribuyó, entre otras cosas, a la relajación de la disciplina religiosa. La Guerra de los 100 Años, 1337-1435, entre Francia e Inglaterra. A mediados del siglo XVI, era tal la degradación en que vivían las órdenes religiosas en general, que la Iglesia Católica fue reformada por un amplio programa para detener la expansión de los protestantes. Era necesario unir en esta lucha a las órdenes religiosas y reorganizarse internamente para volcar su energía en este nuevo conflicto, en el que el protestantismo ganaba cada día más terreno. Ante tal situación, los carmelitas comenzaron en España su proceso de reforma. Convencidos por la pérdida del ideal cristiano, Teresa de Jesús reforma la rama femenil y es cuando ella funda las Carmelitas Descalzas e invitó a Juan de la Cruz para que formara la rama varonil Carmelitas Descalzos. Juan de la Cruz logró establecer en España 13 conventos. El primero fue en Duruelo en 1568. Teresa de Jesús edificó 20 en 20 años. Extraordinaria labor la que ella hizo, porque además sus edificaciones de ella eran casas donadas. Ahí comenzaba ella su proceso de esta fábrica de conventos, por la cual ella luchó. Para mí es una mujer extraordinaria porque ella es la que viene a imponerse ante la Iglesia y decir por qué tenemos que pagar dote. Es cuando surge estas Carmelitas Descalzas y entonces, claro, la Inquisición la castiga, la persigue, igual a San Juan de la Cruz, pero bueno, ese no es el tema, es para otro momento. Los resultados de esta reforma no se hicieron esperar. El panorama había cambiado y ello originó discordia entre los carmelitas mismos. En este contexto surgió la distinción entre la antigua observancia de los carmelitas calzados y los más estrictos, carmelitas descalzos, cuyo fin principal era el retorno a la vida del Monte Carmelo, contemplativa, pobreza y clausura. ¿Pero qué son los carmelitas calzados? Bueno, son los que no quisieron renunciar a los privilegios. Y los carmelitas descalzos no, hay que volver a la austeridad. En este contexto, el rey Felipe II, quizá influenciado por la digna labor de los religiosos de la rama recién reformada en España, que en esas fechas ya había ganado su aprecio por mantener una vida de clausura, observancia regular y un apostolado muy modesto, les otorgó el permiso en 1585 únicamente a los carmelitas descalzos, anulando la venida de los carmelitas calzados a tierras de ultramar. El Real Consejo de Indias había recibido oportunamente la petición de los carmelitas, apoyados por el primer provincial de la Reforma, quien realizó todas las gestiones para su traslado el 13 de mayo de 1585. A la vez se otorgó la autorización para pasar a un grupo de 12 religiosos a Nueva España. Una vez autorizados, los primeros religiosos llegaron a estas tierras para integrarse a las órdenes evangelizadoras ya establecidas, que eran franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas,
y entre otros los mercedarios, pero en este orden que se los digo es como fueron llegando, las cuales dominaban las grandes rutas de evangelización. En consecuencia, la idea de los descalzos no era quedarse en la Ciudad de México, sino dedicarse a la evangelización en las tierras del norte, al tener en cuenta que estaban cubiertas las regiones principales. De esta forma, Nuevo México, la costa de Quivira y las Californias, territorios inexplorados que en opinión de Fray Agustín de la Madre de Dios, cito, donde los millones de almas se perdían por falta de doctrina, fin de la cita, se convirtió en uno de los objetivos más importantes para la evangelización. Así, en Sanlúcar de Barrameda, el 11 de junio de 1585, se embarcó ese grupo de carmelitas apoyados por la corona, a quienes había otorgado cartas para el virrey y el arzobispo. En esa misma embarcación viajaba el marqués Villamanrique, don Álvaro Manrique de Zúñiga, séptimo virrey de la Nueva España. Durante el viaje los carmelitas se mostraron sorprendidos e incómodos por considerar excesiva la cantidad de empleados que traía el rey. Sin embargo, a pesar de esa mortificación, se sintieron muy reconfortados, tuvieron un buen principio, pues viajar con el futuro gobernante les favoreció, ya que hicieron su entrada a la capital novohispana, pues al lado del virrey Villamanrique por la calzada de Guadalupe, el 17 de noviembre de 1585, lo que significó para ellos un gran comienzo y un gran apoyo de tan anhelado deseo que era el de difundir la fe en las nuevas tierras del norte, Nuevo México y las Californias. Cuando los carmelitas descalzos llegaron a Nueva España, su primer casa formal fue San Sebastián, lo cual funcionó desde 1586 como un noviciado, profesado y colegio. La misión de los carmelitas fue específicamente misional. Esta situación duró poco tiempo, ya que en 1592, con base en sus constituciones carmelitanas, se les prohibió a los conventos en México seguir con la labor de evangelización y tener doctrina con el fin de que fuesen únicamente contemplativos. Posteriormente, en 1601, la preparación religiosa de los carmelitas se llevó a cabo en diferentes sitios, entre otros, en una casa ubicada en la calle de Tacuba, en el centro de la capital del virreinato. Después se mudaron en 1609 al convento de Morelia, donde permanecieron hasta 1613. Posteriormente, en 1615, fundan su primer colegio de artes y teología en lo que hoy es el convento Iglesia de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Y en 1689 fundan su segundo convento colegio de artes y filosofía de San Joaquín. Ambas instituciones, San Ángel y San Joaquín, dedicadas a la vida religiosa, educativa y cultural de los novicios. En 1644 ya había diferentes tipos de fundaciones carmelitas, 8 conventos, un santo desierto y el colegio convento de San Ángel. No resulta extraño entonces que para 1689 la orden dispuso que fuera en el pueblo de Tacuba donde se fundara el colegio de filosofía. Para entonces los carmelitas descalzos sumarían 11 fundaciones, 11 conventos. Fue la primera iglesia, San Joaquín, dedicada a la Santísima Virgen, o sea, al Padre de la Santísima Virgen, San Joaquín. Ahí los estudiantes, guiados siempre por sus priores, se entregaron no solo en el colegio de San Ángel, sino también en San Joaquín, a vivir de lleno su vocación teresiana, espíritu de soledad, silencio, oración y sacrificio, de modo que este colegio de San Joaquín, para 1857, fue uno de los mejores que poseían los reformados en México. Aquí se impartieron ciencias eclesiásticas, tanto dogmáticas como canónicas, el derecho civil, en historia sagrada y profana,
en variedad de lenguas, en oradores y con todo lo que constituye el lujo de humanidades, poesía, literatura clásica en la villa de Tacuba. Sede de reyes indígenas. Los carmelitas descalzos dejaron como prueba de sus anhelos la virtud de alcanzar el estudio de las ciencias para buena formación intelectual a través de los dos colegios, San Ángel y San Joaquín. El libro de fundaciones de 1689, un cronista anónimo señala que el pueblo de Tacuba tuvo su origen en la época prehispánica, hacia el año 800 de nuestra era. Los indios tepanecas fundaron la población que luego sería la villa de Tacuba, siendo sede de reyes indígenas. Estaba situado a una legua de la Ciudad de México, área ocupada por jardines y huertos de recreación. Además, se señala, cito, goza de muy buenos aires, su templo es apacible y aunque está cerca de México, es más sano por estar fuera de la laguna. Y en las vertientes de los montes y santuarios de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, a quien mira por la parte de occidente y son muy hermosas sus vistas. Fin de la cita. Antes de la conquista, esta villa se consideró uno de los mejores pueblos de Anáhuac, por su tierra fértil y su llanura hermosa. Con el tiempo, Tacuba llegó a ser una de las más grandes villas de la Nueva España, habitada por españoles e indígenas. Concentró una población de 32.400 habitantes, de los cuales una cuarta parte era española y los restantes indios. Los primeros frailes en llegar a este lugar a principios del siglo XVI fueron franciscanos. En el siglo XVII, todos los carmelitas llegaron a Tacuba. Se dedicaron a la tarea de evangelizar, que ya habían iniciado esta evangelización, pues los franciscanos en esa villa, donde existía una población de indios rodeada de quintas veraniegas. Cito, unas casas grandes con hermosas huertas, llenas de árboles frutales muy compuestas y adornadas. Los naturales la llamaban Huehuecalco, que en español significa casa o habitación de ancianos. Los conquistadores al bautizarla la llamaron Sanctorum, anunciando quizá que en algún tiempo sería habitación de santos y perfectos religiosos. Las condiciones se avisoraban como muy alentadoras. La fisonomía, los alrededores de este lugar, haciendas, ranchos y huertas, atrajo a los carmelitas, quienes se afrontaron y sortearon muchas dificultades para la fundación de su convento, además de relatar los intentos que había que superar en el siglo XVII. Emprendieron los carmelitas para establecerse no solo en Tacuba, sino en Tlalpan y en la ciudad de Puebla. A esto yo le llamo un largo peregrinar para lograr la fundación del colegio. Para consolidación, en esta próspera población de la villa de Tacuba, los carmelitas descalzos pasaron por muchas vicisitudes que con paciencia y discreción lograron establecer después de un largo peregrinar en el quinto definitorio del año de 1688. El provincial determinó en ese momento que se buscara el sitio para la construcción del colegio-convento tal como lo disponían las constituciones. La orden, hábilmente en el afán de construir, logró hacer valedera la real cédula que el rey Felipe IV concedió en 1661 para fundar un colegio. No se sabía en aquel momento dónde. Entonces empieza la exploración en Cholula, en San Juan de las Cuevas, hoy Tlalpan, o en la villa de Tacuba. Y una vez que se les concedió utilizar esa misma cédula para edificar, se procedió a la búsqueda de un lugar adecuado para fundar su centro de intelectualidad. Los carmelitas acordaron el 19 de octubre de 1688 darse ahora sí a la búsqueda de ese terreno. Después de una larga búsqueda, el lugar indicado para dicha edificación sería justamente ahí, la villa de Tacuba, por donde pasaba el río de los Remedios,
o Azcapotzalco, vital para el desarrollo de las huertas, ranchos y haciendas. Tal parece que la divina providencia lo tenía escogido ahí, en aquel barrio de Tacuba, lugar formado por pequeños pueblos de 300 vecinos indios. El pueblo donde se ubicó el colegio de San Joaquín era de corto vecindario y de humildes casas. Tenía alrededor haciendas de labor en la que se sembraban trigo, maíz y magueyes. Servían de vallado a la tierra, sacaban utilería como el pulque y se beneficiaban de ellos. La población indígena de estos lugares se dedicó básicamente a la extracción de piedra en las canteras y ahí obtenían salitre para lavar y blanquear diferentes objetos y a la manufactura de bayetas y ollas. Una vez instalados en el nuevo Tacuba, se improvisó aquí un pequeño altar celebrado el 13 de febrero de 1689, la primera misa, y así la fundación del nuevo colegio convento quedó realizada en este altar. Acudieron a misa muchas personas. Cito, era tal la cantidad de gente que la iglesia no era suficiente, por lo que fue necesario predicar en la puerta para que todos pudieran gozar de la doctrina. En 1690, el rey Felipe II decretó en España que se suspendieran los trabajos del colegio convento. Además, ordenaba al virrey y el arzobispo que le informara sobre la conveniencia o no de seguir con la fundación de San Joaquín. En 1682, el virrey y el arzobispo rindieron su informe al rey. Los datos fueron favorables, por lo que el rey de España dio su aprobación el 24 de agosto de 1694 para continuar dicha obra. En esta fecha, la obra ya estaba muy adelantada. Se había hecho una iglesia moderna, 11 celdas suficientes para 6 u 8 religiosos. Se trajo de Puebla 2 campanas que originalmente eran para la iglesia de Orizaba. Entonces, pues resulta interesante conocer todas las vicisitudes, porque a través de esto nos enteramos de cómo se realizó la fundación del Colegio Convento de San Joaquín, además de comprender el largo peregrinar que a fines del siglo XVII tuvieron los carmelitas para fundar su colegio, no solo en Puebla, Tlalpan, Orizaba y finalmente en Tacuba. No obstante, ni con esos ímpetus se detuvo la expansión de los carmelitas descalzos. Una vez más demostraron su capacidad de convencimiento al lograr hacer valedera la Real Cédula de 1661 para fundar su tan anhelado Colegio de Filosofía en el pueblo de Tacuba. Pero ¿cómo era la vida conventual? Habían pasado casi 14 años de la fundación, el 18 de febrero de 1703, y ahí pues asistió el virrey arzobispo a una ceremonia solemne en donde se bendijeron los colaterales de San Jacinto y de Nuestra Señora del Carmen y de la iglesia del Carmen de la iglesia de San Joaquín. Asimismo, se determinó que el 28 de septiembre de 1705 pasaran al nuevo convento los 25 colegiales aprobados en el curso de artes. El convento de San Joaquín, a través de los años, ha sido testigo de hechos históricos, personajes que visitaron este lugar en el periodo virreinal y en el México independiente. San Joaquín, además de ser un centro de estudios, según documentos de archivo, funcionó como lugar de retiro para los funcionarios de la alta jerarquía novohispana. Ilustres personalidades pasaban temporadas en este convento. Por ejemplo, la señora virreina doña Juana de la Cerda, hija del duque de Medinaceli, don Juan de Onojú, último virrey de Nueva España, Valentín Gómez Farías, vicepresidente, don Juan Cayetano, obispo de Michoacán, y don Manuel de la Peña y Peña, magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Otras figuras relevantes de estos tiempos
fueron Iturbide, quien también en septiembre de 1821 utilizó este convento como centro de operación, dado el registro de despacho en ese lugar.